Este piloto se obsesionó tanto con Hamilton que la única forma de ganar la encontró en la pintura de su casco, quitándole algunos gramos y ser más ligero y ser más rápido. Pero para entender esto te tengo que contar un poco del pasado. Lewis Hamilton y Nico Rosberg eran amigos de la infancia, corrían karts juntos, compartían cuartos de hotel y soñaban con llegar a la Fórmula 1. Ambos llegaron, pero la vida los trató de una manera muy diferente. Lewis debutó en 2007 con McLaren, un equipo top, y para 2018 ya se había coronado campeón del mundo. Pero esta historia ya te la conté en otro video para que la vayas a ver. Y por otro lado, Nico Rosberg debutó en 2006 con Williams y pasó años estancado en la mitad de la tabla sin ganar absolutamente nada, hasta que en 2010 llegaría a Mercedes con un proyecto totalmente nuevo. Nico Rosberg encabeza al equipo hasta que Hamilton se une a la escudería en 2013, y tan solo un año después llega la era híbrida de la Fórmula 1, donde Mercedes crea una bestia motorizada, y durante 2014 y 2015 Hamilton aplastó a Nico ganándole ambos campeonatos. Y ahí Rosberg entendió la realidad: el talento no gana campeonatos. Así que Nico tuvo que volverse un psicópata de la disciplina. Contrató un psicólogo deportivo, dejó de andar en bicicleta para perder músculo en las piernas para ser más ligero, se aisló de su familia y sí, ordenó raspar la pintura de su casco para ahorrar un poco de peso. Nico Rosberg iba por todo en la temporada 2016. Y así llegamos a la primera carrera del año, a Australia. Pensaban que me llevasen al paddock, no al centro médico, para ver si podía coger un coche de reserva para volver a salir. En Australia, Hamilton saca la pole seguido de Rosberg y los pilotos de Ferrari. Fernando Alonso sale en la 13ª posición con McLaren y Esteban Gutiérrez hace su regreso a la Fórmula 1 con el equipo debutante Haas. El inicio de la carrera fue un poco caótico, ya que Daniel Kvyat tuvo problemas con su Red Bull abandonando la carrera. Pero ya en la largada, Ferrari toma la punta con sus dos pilotos. Alonso sube en posición y Esteban Gutiérrez no pudo sumar posiciones por problemas con el Haas. La carrera pasa con normalidad, Rosberg se la pasa buscando la punta de Raikkonen. Hamilton se encuentra con el recién llegado Verstappen luchando por el tercer lugar, pero Verstappen no se deja intimidar por el campeón mundial. Y así llegamos a la vuelta 12, donde la ventana de pit se abre. Vettel entra después que Rosberg y se encuentran en la punta. Llegamos a la vuelta 17 y el caos se hizo presente. En un intento de adelantamiento, Fernando Alonso choca brutalmente con Gutiérrez. El McLaren vuela por los aires y el silencio se apodera del circuito. Fernando Alonso tuvo un choque desastroso, pero él, sin pensar en su seguridad, ya quería regresar a la pista, porque antes en la Fórmula 1 había coches de reserva y él quería regresar para seguir luchando por esos puntos. Pensaban que me llevasen al paddock, no al centro médico, para ver si podía coger un coche de reserva para volver a salir. Y ya cuando la carrera se reanuda, Ricciardo saca la vuelta rápida en casa y Rosberg se lleva la victoria por delante de Hamilton. Nico Rosberg iniciaba golpeando fuerte el campeonato, demostrándole a Hamilton que no iba a ser fácil esta temporada. Nico Rosberg salía con 25 puntos y Hamilton con 18 puntos. Y así pasamos a la segunda carrera del año en Bahrein. Hamilton hizo la pole por muy poco acompañado de Rosberg, y en la largada Hamilton hizo una pésima arrancada, donde Nico aprovecha de inmediato tomando el liderato. Ya en la primera curva, Bottas en su Williams entra muy largo en la curva, golpeando el pontón de Hamilton. Este impacto causa daños significativos en el fondo plano del Mercedes de Lewis Hamilton, haciéndole caer hasta la 9ª posición. Y de ahí en adelante Rosberg lidera con total confianza. Y por otro lado, Hamilton inicia una remontada dramática a pesar de tener el coche dañado. Después de algunas vueltas y muchas posiciones recuperadas, Hamilton alcanza el tercer lugar, quedando justo por detrás de Kimi Raikkonen, dejando el campeonato con 50 puntos para Rosberg, 33 puntos para Hamilton. Poco a poco Rosberg estaba despegando en el campeonato, ganando confianza, ganando velocidad y ganando poder mental sobre Hamilton. Y así llegamos a China, donde Rosberg le robó toda la suerte a Hamilton, porque en la quali el Mercedes tuvo un fallo de fiabilidad obligándolo a salir desde la última posición. Y a la largada Rosberg pierde la punta contra Ricciardo antes de la curva 1, mientras que Hamilton en la parte trasera pelea contra un efecto dominó ocasionado por un choque entre los Ferrari y Felipe Nasr, perdiendo el alerón delantero obligándolo a entrar a boxes y cambiar su estrategia, y perdiendo así casi toda posibilidad de ganar. Mientras tanto, Nico Rosberg seguía con una suerte de película, porque en la vuelta 3 Ricciardo revienta su neumático izquierdo de manera dramática en la recta, a lo que Rosberg aprovecha retomando el liderato sin mirar atrás durante el resto de la carrera. Pero mientras Hamilton vive una carrera caótica, los daños en el fondo de su coche por los restos de la fibra del carbono
carbono en la pista limitan severamente su agarre. Se ve forzado a hacer un total de 5 paradas en boxes a lo largo de la carrera, tratando de encontrar un ritmo que nunca llegó. Al final, Hamilton alcanza a rascar un séptimo lugar, mientras que Rosberg tenía 3 carreras ganadas al hilo, dejándonos el campeonato con 75 puntos para Rosberg y Hamilton con 39 puntos. Y cuando Rosberg estaba súper confiado de ganarle a Hamilton, llega Rusia. En esta carrera, Daniel Kvyat chocó 2 veces a Vettel en menos de 30 segundos, y esto le costó el asiento de Red Bull. En la cual Hamilton vuelve a tener problemas con el Mercedes, dejándola en la 10ª posición, y Rosberg se queda con la pole una vez más. Y ya en la carrera, en la vuelta 1, Rosberg mantiene el liderato sin problema, pero justo atrás inicia el caos. Al llegar a la fuerte frenada de la curva 2, el pelotón se agrupa. Kvyat calcula mal la frenada, bloquea sus neumáticos traseros y se estrella contra la parte trasera del Ferrari de Vettel. El impacto es tan fuerte que empuja a Vettel hacia adelante, haciéndolo chocar contra Daniel Ricciardo. Y a Kvyat no le bastó chocarlo una vez porque faltaba una más. En la curva 3, a pesar de tener el coche dañado y un pinchazo provocado por el primer toque, Vettel intenta controlar su Ferrari. Kvyat, que va justo detrás de él, vuelve a calcular mal la velocidad de Vettel y lo embiste por detrás por segunda vez en menos de 10 segundos. Y de esta forma, Vettel queda fuera de la carrera. Hamilton logra salir ileso del desastre y de forma brillante salta de la 10ª posición a la 5ª en un solo giro. Hamilton ya huele muy cerca a la victoria y si quiere recuperar el campeonato tiene que hacer lo imposible para ganarle a su compañero. En la vuelta 36, Hamilton viene marcando tiempos muy rápidos y logra reducir la brecha con Rosberg a unos 7.5 segundos. Sin embargo, justo cuando parecía que habría una batalla, el muro de Mercedes le advierte a Hamilton por radio que tiene una anomalía en la presión del agua del motor. Le ordenan levantar el pie del acelerador y enfriar el coche para evitar abandonar. Y de esta forma, Rosberg tiene su 4ª carrera consecutiva ganando. Además que también tuvo su primer Grand Chelem de toda su carrera. ¿Qué es un Grand Chelem en la Fórmula 1? La perfección absoluta en la Fórmula 1 es un Grand Chelem. Básicamente es que un piloto domine todo el fin de semana. Y para lograrlo, el piloto tiene que cumplir con 4 requisitos. Tiene que quedar en primer lugar de la sesión de clasificación, tiene que ganar la carrera, tiene que marcar el mejor tiempo de toda la carrera y además tiene que liderar de principio a fin. Era en la primera posición durante todas y cada una de las vueltas de la competencia, sin ceder liderato bajo ninguna circunstancia, ni siquiera al entrar a los pits. Es una hazaña extremadamente complicada porque tiene que tener un ritmo impecable, el equipo no tiene que equivocarse en los pits y además el coche no tiene que tener ninguna anomalía. Y por eso Rosberg hizo su primer Grand Chelem en la Fórmula 1. Tenía todo para hacerla en el 2016. Y después de Rusia, el campeonato queda con 100 puntos para Rosberg y 57 para Hamilton. 4 carreras de 4. Rosberg había ganado todas las carreras del campeonato hasta este momento y Hamilton estaba desesperado por recuperar el campeonato. Y de esta forma llegamos a España. El drama en Red Bull crecía cuando Daniel Kvyat había sido degradado de manera polémica por un niño de 18 años llamado Max Verstappen. Pero este drama inició unas carreras atrás cuando Kvyat chocó a Vettel en el Gran Premio de China, dejándolo fuera de la carrera. Y en Rusia ocurría lo mismo, chocando a Vettel 2 veces en menos de 30 segundos, donde también en ese choque se llevó a su compañero de equipo Ricciardo, dejando en ridículo a la escudería entera. Vettel no se quedó callado y fue directamente con una persona que ya conocía muy bien, Christian Horner, quien durante años fue su jefe en la escudería y ganaron 4 campeonatos juntos con Red Bull. Esto se juntó con la llegada de Verstappen a Toro Rosso, que a pesar de no tener ninguna victoria en sus vitrinas aún, este piloto derramaba talento. Así que este solo fue el pretexto para que Verstappen subiera a Red Bull y la cereza del pastel estaba por pasar, porque la prensa francesa no creía que un niño de 18 años pudiera tomar el asiento grande de Red Bull. Y así llegamos al Gran Premio de España. Las cosas en la clasificación fueron de infarto. Hamilton sacó la magia y se quedó con la pole position superando a Rosberg. Y la verdadera locura se desata de inmediato en la vuelta 1. Se apagan los semáforos y Hamilton no tracciona bien. Rosberg arranca feroz, tracciona mejor y se pone a la par, quitando el liderato por el exterior de la curva 1. Y en la curva 3, el desastre inicia. El motor de Rosberg entra en modo de recuperación de energía por un error en el volante y pierde velocidad drásticamente. Hamilton se da cuenta de que Nico va mucho más lento, ve un pequeño hueco por la derecha y se lanza a fondo. Rosberg, agresivo, cierra la puerta bruscamente. Hamilton pisa el pasto a más de 250 kilómetros y pierde por completo el control de su Mercedes. Trompea y ¡pum! Hamilton choca a su propio compañero en su ambición por ganar. De inmediato, los dos Mercedes quedan fuera en la grava. La rivalidad había terminado
terminado con un desastre total. Niki Lauda y Toto Wolff, director del equipo, no lo podían creer en el garage, y dirección de carrera despliega el safety car. Con los dos Mercedes fuera de carrera, Red Bull tenía la carrera en bandeja de plata. Tras el relanzamiento en la vuelta 4, la punta se calma con Daniel Ricciardo liderando, seguido de Verstappen y los dos Ferraris de Vettel y Raikkonen. Red Bull y Ferrari querían ganar, así que dividieron las estrategias en dos. Vettel y Ricciardo planean 3 paradas, mientras que Verstappen y Kimi planean hacer solo 2 paradas. Pero ¿cuál de estas será la ganadora? En la vuelta 34 y 35, Verstappen y Kimi hacen su última parada en pits, mientras que en la vuelta 43, Ricciardo y Vettel entran a su tercera parada, donde sale a relucir la respuesta. La estrategia de 2 paradas era la correcta. Verstappen hereda el liderato absoluto de la carrera, pero Kimi, con llantas un poco más frescas, sale justo detrás de él. Y aquí empiezan 23 vueltas de pura epicidad. Desde la vuelta 43 hasta la 66, Kimi Raikkonen, un veterano campeón del mundo, se le pega al alerón trasero del niño de 18 años. Vuelta tras vuelta, el Ferrari abre el DRS en la recta principal. Kimi lo busca, le llena los espejos, presiona con todo el peso de su experiencia, pero Verstappen da una cátedra de cómo hacer el amor en la pista. Mientras tanto, en la vuelta 59, la batalla por el tercer lugar estalla. Ricciardo intenta un adelantamiento suicida sobre Vettel en la curva 1. El australiano estira la frenada al límite absoluto, pasa al Ferrari por un segundo, pero se va un poco largo, y Vettel le hace la tijera magistralmente, recuperando la posición mientras grita furioso por la radio. Poco después, en la vuelta 65, el neumático de Ricciardo dice "ya basta" y sufre un pinchazo que lo obliga a parar, dejando a Vettel respirar tranquilo en el tercer lugar. Y finalmente llegamos a la vuelta 66, donde Verstappen hace su primer victoria en la Fórmula 1. Su primer carrera con Red Bull resistió el ataque de un campeón mundial durante casi la mitad del Gran Premio. Verstappen se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de la Fórmula 1 en toda la historia, con apenas 18 años y 228 días. Pero mientras tanto, el garage de Mercedes era un funeral. Rosberg y Hamilton estaban en un punto de no retorno. Nico mantenía el liderato del campeonato, pero la guerra acababa de subir al máximo nivel de toxicidad. Y además, este error hizo que una leyenda naciera. Después de España, Nico Rosberg tenía 100 puntos, mientras que Lewis Hamilton apenas tenía 57 puntos. Y así pasamos al glamuroso Gran Premio de Mónaco. Verstappen, después de ganar su primera carrera con Red Bull, le llegaría la realidad chocando en la primera quali, quedando muy detrás de Ricciardo, que saca la pole, y ya el domingo de la carrera el cielo se cae a pedazos. La carrera arranca tras el safety car hasta que en la vuelta 7 la bandera verde ondea y la pista sigue mojada. Ricciardo impone un ritmo infernal en la punta y se escapa rápidamente, pero detrás de él, Nico Rosberg no tiene temperatura en los frenos, sufre muchísimo con el coche y va lentísimo, haciendo un tapón que frustra desesperadamente a Hamilton, hasta que en la vuelta 16, Mercedes toma una decisión durísima en medio de esta guerra. Le ordenan a Rosberg por radio que deje pasar a Hamilton. Sorprendentemente, Nico obedece, se hace a un lado en la curva de Santa Devota y Lewis sale a la casa de Ricciardo, y ya le saca hasta 13 segundos de ventaja. Y cuando la pista empieza a secarse, las paradas en pits inician. En la vuelta 31, Hamilton entra a pits para montar neumáticos de seco. La presión ahora era toda de Red Bull, tenían que cubrirse de inmediato para no perder el liderato. Y aquí llegamos al momento que rompió la historia de Red Bull. En la vuelta 32, Daniel Ricciardo entra a pits, posiciona su coche perfectamente, pero los mecánicos se quedan congelados. Los neumáticos no estaban listos, un error de comunicación le causó pánico a todo Red Bull. Los mecánicos corren a buscar las llantas mientras que Ricciardo espera detenido en una agonía interminable de 13.6 segundos. Cuando finalmente sale a pista es demasiado tarde. Lewis Hamilton pasa por la recta principal y le roba el liderato. Y desde la vuelta 33 hasta la 78, la carrera se vuelve una película de persecución. Ricciardo, enfurecido, presiona a Hamilton en cada centímetro del estrecho circuito. Y en la vuelta 37, Hamilton comete un error en la chicana, se salta la curva y bloquea agresivamente a Ricciardo contra el muro para no dejarlo pasar. Red Bull reclama furioso, pero la dirección de carrera decide no sancionar al británico. Cuando finalmente en la vuelta 78 Hamilton cruza la meta, ganando su primer carrera en la temporada, dándole un respiro total al campeonato. Daniel Ricciardo termina en un amargo segundo lugar. En la radio del Red Bull, su ingeniero intentaba disculparse por el error en los pits, pero el australiano soltó una frase lapidaria: "Guárdatelo, nada de lo que digas lo
todo va a mejorar. Pero mientras tanto, Checo completó el podio en tercer lugar y lo completó en un Force India, así que esto es una buena carrera. Pero Nico Rosberg, por otro lado, sufrió toda la carrera y cruzó la meta en un triste séptimo lugar, viendo cómo su cómoda ventaja en el campeonato se derretía bajo la lluvia de Mónaco. Y el campeonato ahora quedaba con 106 puntos para Rosberg y 82 puntos para Hamilton. Poco a poco Hamilton recuperaba confianza en sí mismo y en el coche. El campeonato revivía punto tras punto y las siguientes carreras te las voy a contar con la estrellita de Mario para que lleguemos rápido a Austria. En el Gran Premio de Canadá, la tensión en la curva 1 volvió a encender la polémica en Mercedes. Lewis Hamilton salía desde la pole position, pero Sebastian Vettel tuvo un arranque monstruoso con Ferrari y devoró a los dos Mercedes antes de la primera frenada. Y en la curva 1 los dos Mercedes se vuelven a tocar en un campeonato dramático. El roce dejó a Nico sin espacio, obligándolo a irse por el pasto y cayendo hasta la 10ª posición, mientras que Hamilton se lanzaba a la casa de Vettel. Rosberg tenía que remontar desde el tráfico, pero mientras Ferrari cometió un error táctico con Vettel al cambiar una estrategia de 2 paradas bajo un virtual safety car muy temprano. Mercedes optó por una sola parada con Hamilton, quien gestionó de forma impecable sus neumáticos hasta la bandera de cuadros. Y por otra parte, Rosberg sufrió un pinchazo muy lento hasta en la última parte de la carrera, y en su intento desesperado por adelantar a Max Verstappen en la última vuelta hizo un trompo terminando quinto, dejando el campeonato con 116 puntos para Rosberg y 107 puntos para Hamilton. La distancia se recortó a solo 9 puntos. Rosberg empezó a sentir la presión de Hamilton hasta que llegamos a Bakú. El circuito callejero de Bakú debutaba en la Fórmula 1 y trajo un fin de semana lleno de contrastes para Mercedes. Lewis Hamilton venía con todo tras recortar la distancia con Rosberg, pero en la clasificación del sábado cometió un error muy poco habitual. Tocó el muro en la Q3, rompió la suspensión y quedó relegado a la 10ª posición de salida. Nico Rosberg no desaprovechó esta oportunidad y firmó una pole position. El domingo, Rosberg dio una exhibición absoluta de dominio de principio a fin para llevarse su segundo Gran Chelem en la temporada y de su vida. Hamilton, por otra parte, quedó atrapado en una pesadilla tecnológica. Su motor entró en un modo de configuración incorrecto que le hacía perder potencia en las rectas. Y en 2016 la FIA tenía una regla muy curiosa. Le prohibía a los ingenieros darles instrucciones por la radio para cambiar la configuración del coche. Entonces Lewis no podía hacer mucho. Hamilton preguntaba desesperado por cómo arreglar el problema desde su volante, pero el equipo solo le podía responder con evasivas. Él solito logró descifrar el ajuste hasta el final de la carrera, limitando los daños para cruzar quinto. Y en esta carrera también Checo Pérez completó el podio en un tercer lugar con un Force India. Así que esta carrera es una buena carrera. Y de esta forma el podio quedó con Rosberg ganando, Vettel en segundo y Chequito en tercero, dejando el campeonato con 141 puntos para Rosberg y 117 puntos para Hamilton. Rosberg volvió a meter un golpe fuerte en el campeonato, teniendo esta diferencia de 24 puntos hasta que llegamos a Austria. La tensión en Mercedes estaba a punto de explotar. Después del dominio absoluto de Rosberg en Bakú, Lewis Hamilton llegaba a Austria con una urgencia total de recortar puntos y no quería ver cómo se le escapaba el campeonato. Pero el fin de semana empezó muy difícil para Rosberg. En las prácticas libres, Rosberg sufrió un fuerte accidente que destrozó la suspensión del coche, obligando al equipo a cambiar la caja de cambios, y esto le costó una penalización de 5 puestos en la parrilla, y ya en la carrera se apagan los semáforos. Hamilton tracciona perfecto y mantiene el liderato. Detrás, Rosberg arranca como un toro sin usar píldoras y comienza una remontada feroz para acercarse a la punta, hasta que en la vuelta 10, Rosberg decide entrar a los boxes temprano para montar neumáticos blandos e intentar recortar tiempo en la pista limpia. Hamilton, confiado en la punta, decide alargar la vida de sus neumáticos, hasta que en la vuelta 21 llega el desastre. Hamilton finalmente entra a pits, pero sus mecánicos cometen un error y se traban con el neumático trasero izquierdo, ocasionando una parada lentísima, y cuando Lewis regresa a la pista, Rosberg, que venía marcando vueltas rápidos como una máquina, le pasa por un lado, completando un undercut brutal para arrebatarle la posición. Y cuando todo parecía tranquilo, el caos llega a Ferrari. En la vuelta 27, Sebastian Vettel, que lideraba la carrera tras alargar su parada al máximo, sufre la explosión de su neumático trasero derecho en plena recta principal a más de 300 km por hora. Su coche termina estrellado contra el muro y dirección de carrera despliega el safety car. Carrera terminada para Vettel. Tras el relanzamiento, la cacería se vuelve implacable. Para la vuelta 55, Hamilton empieza a recortar la distancia décima tras décima. Rosberg lidera, pero está en problemas críticos. Su sistema de frenos está fallando, sus frenos estaban al rojo vivo y sus neumáticos comienzan a desmoronarse. Y en la vuelta 61 es la vuelta que rompe al Mercedes.
Hamilton huele la victoria, sale de la curva 1 con mejor tracción, toma el rebufo del coche de Rosberg y en la recta ve un hueco claro por el exterior llegando a la curva 2. Lewis frena por fuera y empieza a tomar la curva, pero Rosberg, agresivo y al límite, decide no girar el volante. Alarga la frenada de manera descarada con la clara intención de dejar sin espacio a Hamilton y ¡pum! Impacto directo entre los dos Mercedes, otra vez. La jugada peligrosa le sale carísima a Nico. Su alerón delantero se arranca por completo y queda atorado debajo del coche, esparciendo pedazos de fibra de carbono por toda la pista. Hamilton es empujado bruscamente hacia afuera de la pista, pero de manera espectacular logra controlar su Mercedes, pisa a fondo por el escape del asfalto y regresa para rebasar a un Rosberg que apenas si podía moverse. En los boxes la cara de Toto Wolff era de una furia total. No entendía cómo lo hicieron de nuevo. Llamó descerebrada a esa maniobra. Hamilton cruza la meta para llevarse una victoria agónica y vital para sus aspiraciones. Max Verstappen aprovecha el desastre de Mercedes y termina en un brillante segundo lugar, con Kimi Raikkonen completando el podio en tercero. ¿Y qué pasó con Rosberg? Con su coche soltando chispas y arrastrándose penosamente por el circuito, logra cruzar la línea de meta en un doloroso cuarto lugar, perdiendo el podio en los últimos metros de la carrera. El campeonato volvió a encenderse y en Mercedes el nivel de toxicidad subía aún más. Nico Rosberg tenía 153 puntos y Lewis Hamilton tenía 142 puntos en el campeonato. Tan solo 11 puntos los separaban antes de llegar al Gran Premio de casa de Hamilton en Silverstone. Pero esta carrera te lo va a contar con la estrellita de Mario para llegar rápido. Hamilton dominó de principio a fin bajo la lluvia. Rosberg cruzó la meta segundo, pero recibió una sanción de 10 segundos porque su equipo le dio instrucciones ilegales por radio para arreglar un fallo en la caja de cambios, cayendo así al tercer puesto detrás de Max Verstappen. El campeonato ahora quedaba a un punto de diferencia. Nico salía con 168 puntos y Hamilton con 167. Hamilton estaba resurgiendo como el ave fénix y Hungría se lo confirmó. La clasificación fue un caos por la lluvia y Nico Rosberg se llevó la pole position marcando su mejor tiempo bajo banderas amarillas. Hamilton estaba furioso por haber abortado su vuelta con un mejor tiempo, pues Hamilton sentía que le habían robado la pole position, entonces estaba enojadísimo. Pero el domingo cobrará venganza de inmediato. En la vuelta 1 se apagan los semáforos y Hamilton tiene una reacción felina. Tracciona perfecto, se pone a la par de Rosberg y le tira el coche por el interior en la curva 1. Nico intenta defenderse por fuera, pero termina cayendo momentáneamente al tercer puesto detrás del Red Bull de Daniel Ricciardo, aunque poco después recupera la segunda plaza en la curva 2. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Lewis Hamilton era el líder. Y a partir de ahí, Hamilton impuso un ritmo demoledor y estaba jugando con la mente de Rosberg. Tras las primeras paradas en boxes en la vuelta 16, Lewis se dedicó a controlar la distancia, gestionó sus neumáticos de tal forma que no dejaba a Rosberg acercarse lo suficiente para atacar, pero manteniéndolo peligrosamente cerca de los pilotos que venían detrás. Y la tensión llegó a su punto máximo en la vuelta 52. Hamilton se encuentra con el coche rezagado de Esteban Gutiérrez y pierde muchísimo tiempo intentándolo rebasar. Rosberg huele la oportunidad, se pega al alerón trasero de Hamilton y abre el DRS. Fueron dos vueltas de infarto donde Nico le llenó los espejos buscando el error, pero Lewis mantuvo la sangre fría, superó al rezagado y volvió a pisar el acelerador a fondo para escaparse. Y en la vuelta 70, Hamilton cruza la meta como ganador, dándole un golpe letal al orgullo del alemán. Rosberg cruzó segundo y Ricciardo cerró el podio. Y por primera vez en el año, Hamilton lideraba el campeonato. Nico Rosberg tenía 186 puntos y Lewis Hamilton ya lo superaba con 192 puntos. Y ahora te voy a contar estas tres carreras con la estrellita de Mario para que lleguemos rápido a Austria. En el Gran Premio de Alemania, en la casa de Rosberg, Hamilton dominó a placer. Nico tuvo una pésima salida y además fue penalizado por empujar a Max Verstappen fuera de la pista, terminando cuarto. En el Gran Premio de Bélgica, Hamilton penalizó por cambiar piezas del motor y largó desde la posición número 21. Rosberg ganó la carrera desde la pole, pero Lewis firmó una remontada monumental para terminar tercero y minimizar los daños. En el Gran Premio de Italia, Hamilton tenía la pole, pero botó el embrague en la salida, patinó y cayó al sexto lugar en los primeros metros. Rosberg tomó el liderato y ganó caminando. Y después de estas tres carreras, el campeonato quedaba de la siguiente manera. Nico Rosberg salía con 248 puntos y Hamilton con 250. Hamilton ganaba por tan solo 2 puntos y parece poco, pero este juega un papel importantísimo si quieres ganar desde antes de subirte al carro. Y así llegamos al Gran Premio de Singapur.
En Singapur, el alemán venía como un toro sin usar píldoras con la pole position y Hamilton en tercer lugar. Y ya en la carrera, el caos explota de inmediato. Nico Hülkenberg es empujado contra el muro de pits en plena recta principal, destrozando su coche y provocando la salida del safety car. Pero Rosberg ni siquiera se dio cuenta y él siguió de frente. En el relanzamiento, Rosberg se escapa en solitario imponiendo un ritmo demoledor. Hamilton, por el contrario, sufría horrores con sus frenos y no podía seguirle el paso a Daniel Ricciardo, que corría segundo. Y el infierno empeoró para Hamilton en la vuelta 32. Lewis se equivoca en la frenada de la curva 7, bloquea los neumáticos, se va de largo y Kimi Raikkonen aprovecha el regalo para quitarle el tercer puesto. Mercedes entra en pánico y en la vuelta 46 decide cambiar la estrategia. Llaman a Hamilton a pits para ponerle gomas ultra blandas nuevas y lanzan un undercut agresivo. Ferrari muerde el anzuelo y mete a Kimi en la vuelta 47, pero la parada de Lewis Hamilton fue tan rápida que logró recuperar la posición. Pero esto desató un dominó de miedo contra Rosberg. Al ver estos movimientos, Red Bull llama a Ricciardo en esa misma vuelta 47 para poner llantas nuevas. Mercedes decide no arriesgar el liderato en pits y dejan a Rosberg en la pista con neumáticos desgastados. Y a partir de ahí empezaron 14 vueltas de puro terror. Ricciardo empezó a volar sobre el asfalto, recortándole a Rosberg hasta 2 segundos por vuelta. El muro de Mercedes sudaba frío. Llegamos a la vuelta 61, la última vuelta de la carrera. Ricciardo ya estaba pegado a la caja de cambios de Rosberg, le llena los espejos, lo busca en las zonas de frenada, pero Nico saca su versión más estoica, no comete ni un solo error y cruza la meta ganando por apenas 0.4 segundos sobre el Red Bull. Y Hamilton apenas logró rescatar el tercer lugar. Rosberg sacaba una masterclass del automovilismo y recuperaba el campeonato contra Hamilton. Nico Rosberg salía con 273 puntos, mientras que Lewis Hamilton apenas tenía 265. Rosberg recuperaba la confianza y recuperaba la punta del campeonato, pero no esperaba lo que pasaría en Malasia. Lewis venía con todo para recuperar el campeonato, así que decidió sacar la pole seguido de Rosberg y apenas en la vuelta 1 Hamilton cobraba su primer milagro. El arranque fue perfecto, pero justo detrás Sebastian Vettel calcula pésimo su frenada en la curva 1 y embiste brutalmente al Mercedes de Rosberg. Nico hace un trompo completo y ve cómo toda la parrilla le pasa por los lados. Cae hasta el 21º puesto y parece que la carrera estaba arruinada. Y mientras que Rosberg empezaba a remontar como un loco pasando coches vuelta tras vuelta, Hamilton lidera cómodamente. Le sacaba más de 20 segundos a los Red Bull de Verstappen y de Ricciardo. Y en la vuelta 38 Rosberg ya había escalado hasta el 5º puesto y se lanza sobre Kimi Raikkonen en la curva 2. El adelantamiento es agresivo, hay contacto y la FIA sanciona a Nico con 10 segundos. Pero esto no importa porque Rosberg sabía que Mercedes le había dado una bestia sobre la pista. Y en la vuelta 41 es la vuelta donde Mercedes le rompió el sueño a Hamilton. Hamilton rodaba solo en la recta principal, acariciando la victoria y el liderato del mundial, cuando de pronto una enorme bola de fuego y humo blanco sale de la parte trasera de su Mercedes. Su motor había reventado. Hamilton gritaba por la radio con una mezcla de desesperación y furia. Estacionó el coche en el pasto y se bajó y se quedó arrodillado frente a su Mercedes humeante. Daniel Ricciardo heredó la victoria en un final espectacular contra su compañero Max Verstappen, quien quedó segundo. Pero, ¿y Rosberg? Contra todo pronóstico, cruzó la meta tercero sumando puntos de oro y el campeonato sufría un sismo brutal. Nico Rosberg sumaba 288 puntos mientras que Lewis Hamilton tenía 265 puntos. La diferencia crecía a 23 puntos entre ellos. Y de esta forma llegamos al Gran Premio de Japón. El domingo por la mañana llovió ligeramente, dejando parches húmedos en la recta principal. Se apagan los semáforos en la vuelta 1 y Hamilton comete el peor error de su temporada. Suelta el embrague sobre una zona húmeda, las llantas traseras patinan sin control y su Mercedes se queda clavado. En solo unos metros, Lewis es devorado por el pelotón y cae dramáticamente del segundo al 8º lugar. Rosberg arranca limpio y se escapa. Y a Hamilton no le quedó de otra más que ponerse a chambear. Tras su primera parada en la vuelta 14, logra escalar algunas posiciones gracias al poderío del motor Mercedes. Para su segunda parada en la vuelta 33, el equipo ejecuta una estrategia brillante que le permite salir por delante de los Ferraris y así meterse al tercer lugar. Pero el verdadero reto de Hamilton estaba enfrente y este reto se llamaba Max Verstappen. Llegamos a la vuelta 52, la penúltima de la carrera. Hamilton con mejores neumáticos se le pega a Max y lanza un ataque poderoso por el interior en la entrada a la mítica chicana Casio. Verstappen, fiel a su estilo agresivo, se mueve en la frenada y cierra la puerta de un portazo. Hamilton tiene que clavar los frenos e irse por la escapatoria para no estrellarse. Y en esta pelea Verstappen gana por muy poco, cerrándole el segundo lugar. Y en la vuelta 53 Nico Rosberg cruza la meta en absoluta soledad, llevándose una victoria clave
nave escoltado por Verstappen y un resignado Hamilton. Y las calculadoras empezaban a sonar en el paddock. Nico Rosberg tenía 313 puntos, mientras que Lewis Hamilton tenía 280. La diferencia era de apenas 33 puntos. 33. Rosberg ya no necesitaba ganar más carreras. Si quedaba segundo en las 4 carreras que quedaban, se consagraba campeón por primera vez en su vida. Y con esas cuentas en mente te voy a contar Estados Unidos, México y Brasil con la estrellita de Mario. En Estados Unidos, Hamilton gana fácil desde la pole. Rosberg, calculador, no entra en peleas innecesarias y llega segundo. En el Gran Premio de México, Hamilton vuelve a ganar tras pasarse por el pasto en la curva 1. Rosberg resiste un ataque durísimo de Verstappen y amarra otro segundo lugar. En el Gran Premio de Brasil, bajo un diluvio torrencial, Hamilton da una cátedra sobre piso mojado y se lleva la victoria. Rosberg sobrevive a un trompo que casi lo estrella contra el muro y se salva, y de nuevo llevándose el segundo lugar de la carrera. Rosberg se tomó muy literal lo de quedar segundo para ser campeón, porque aunque Hamilton ganó 3 carreras consecutivas, Rosberg seguía liderando el campeonato. Nico Rosberg tenía 367 puntos, mientras que Hamilton apenas tenía 355. 12 puntos lo separaban entre ellos a falta de una carrera, y así llegamos a la última carrera del año. Les sugiero que nos dejen competir. Llegamos a Yas Marina para la batalla final. La misión de Hamilton era ganar la carrera y rogar que Rosberg quedara fuera del podio. Pero la misión de Rosberg era simplemente terminar tercero o mejor para coronarse campeón por primera vez en su vida. Se apagan los semáforos y en la vuelta 1 Hamilton arranca bien y protege el interior. Rosberg no arriesga ni un solo centímetro y se acomoda pacíficamente en el segundo lugar. Todo parecía bajo control hasta que se cruzaron las estrategias. Tras la primera parada en boxes en la vuelta 8, Rosberg sale a la pista y se encuentra atrapado detrás de Max Verstappen, que venía con neumáticos más viejos pero rodaba muy lento. Rosberg pasó 12 vueltas sufriendo en el aire sucio, viendo cómo sus opciones se complicaban, hasta que en la vuelta 20 su ingeniero se lo deja claro por radio: Nico, es crítico pasar a Verstappen ahora. Rosberg entendió que era el momento de jugarse la vida. Llegó a la zona de DRS, se tira al límite por el interior en la curva 8. Los dos coches se ponen rueda a rueda a milímetros de tocarse, pero el alemán saca el temple de campeón y consuma el adelantamiento. Pero lo peor estaba por venir. Tras la última parada en la vuelta 45, Hamilton se dio cuenta de que su única oportunidad era meter a Rosberg en problemas, así que activó una táctica oscura y despiadada. Redujo su velocidad drásticamente. Lewis empezó a rodar más de un segundo por vuelta más lento de lo habitual, frenando a Rosberg a propósito para que Sebastian Vettel y Max Verstappen lo alcanzaran por detrás. En la vuelta 50, la tensión en el garage de Mercedes era insostenible. Toto Wolff no sabía qué hacer. Paddy Lowe, el jefe técnico del equipo, intervino directamente en la radio de Hamilton: Lewis, soy Paddy, necesitamos que aceleres el ritmo para ganar esta carrera. Y la respuesta de Hamilton congeló al mundo entero: les sugiero que nos dejen competir. Hamilton estaba en plena rebelión. A Hamilton no le importaba perder la carrera, él quería que pasaran a Rosberg. Las vueltas 53, 54 y 55 fueron una asfixia total. Hamilton taponeaba en cada vértice. Rosberg tenía a Vettel respirándole en la nuca a menos de medio segundo y a Verstappen justo detrás del Ferrari. Un mínimo roce, un solo bloqueo de frenos y el campeonato de Nico se hacía polvo. En la última curva de la vuelta 55, Hamilton cruza la meta esperando un milagro detrás de él, pero Rosberg, resistiendo una presión psicológica brutal, cruza la línea en segundo lugar por tan solo 0.4 segundos de diferencia sobre Vettel. Nico Rosberg se convertía en campeón mundial de la Fórmula 1. Con la voz rota y llorando dentro del casco, Rosberg le agradecía a su equipo. Pero mientras Hamilton asimilaba que a pesar de ganar las últimas 5 carreras del campeonato, perdía por 5 puntos nada más. La temporada 2016 no fue solo una competencia de automovilismo, fue una carrera de desgaste absoluto psicológico. Vimos cómo una amistad se corría por completo por la ambición de ganar un campeonato. Hamilton siempre tuvo más talento natural, era más rápido, más intuitivo y más espectacular en la pista, pero en 2016 Rosberg no ganó con puro talento, ganó con una obsesión pura. Nico reestructuró toda su vida, cambió su dieta para perder peso en las piernas, contrató un especialista en sueño para superar el jet lag, dejó de hacer ciclismo para no desarrollar masa muscular innecesaria y se aisló emocionalmente para no caer en juegos mentales de Hamilton.
El nivel de toxicidad subió a puntos máximos en Mercedes, tanto que Toto Wolff amenazaba con despedirlos si seguían con eso. Abu Dhabi fue la representación perfecta de esta guerra. Hamilton dispuesto a traicionar a su propio equipo frenando la carrera y Rosberg demostrando una resiliencia mental de acero puro para no quebrarse bajo la presión. Esta temporada estuvo tan loca que tan solo 5 días después Nico Rosberg, recién campeón del mundo, decidió irse de la Fórmula 1. Esta competencia fue más dura de lo que él podía soportar y todo para vencer al mejor de toda la historia. El 2016 rompió una amistad, pero creó una de las rivalidades más épicas y dramáticas en la historia de la Fórmula 1. Yo soy Valo García y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de mis historias. Regálame un like y un comentario porque eso me ayuda un chorro. Sígueme para saber más de Fórmula.